Hola, hola amigos, espero que estén bien hoy día. En esta ocasión resolveremos una ecuación diferencial lineal de primer orden. En primer lugar, escribimos la notación tradicional de esta ecuación y dice que la derivada de y más la función p de x por y es igual a la función g de x. Entonces, la ecuación diferencial lineal que tenemos que resolver es y derivada más x por y es igual a x. Y ahora podemos reconocer fácilmente las funciones p de x y g de x. Y decimos p de x es igual a x en azul y g de x es igual a x en amarillo. Luego el factor integrante corresponde al número de Euler elevado a la integral indefinida de la función p de x por el diferencial de x, y esto nos lleva a, en primer lugar, desarrollar el exponente que corresponde a la integral indefinida de la función p de x por el diferencial de x, y a la vez la función p de x corresponde a la variable x en azul, y esto es igual, ahora integrando mediante la fórmula de la integral de una potencia, es igual a x elevado a 1 más 1 sobre 1 más 1, y esto implica x al cuadrado sobre 2. Aquí corresponde llevar la constante de integración, pero como el exponente forma en su conjunto con la base e, forma el factor integrante, la constante de integración la omitimos. Entonces, el factor integrante nos queda como el número de Euler elevado a la fracción x al cuadrado sobre 2. Luego escribimos y derivada más x y, esto es igual a x. Multiplicamos en ambos miembros de la ecuación por el factor integrante y nos queda como el número de Euler elevado a la fracción x al cuadrado sobre 2 por y derivada más el número de Euler elevado a la fracción x al cuadrado sobre 2 por x y, y esto es igual al número de Euler elevado a la fracción x al cuadrado sobre 2 por x. Luego integramos en ambos miembros de la ecuación y nos queda la integral indefinida o la antiderivada de el número de Euler elevada a la fracción x al cuadrado sobre 2 por y. Todo esto derivada por el diferencial de x, y esto es igual a la integral de el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por x diferencial de x. Hay que dejar en claro que el miembro izquierdo de la ecuación, que corresponde al producto del número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por y, si nosotros aplicamos la derivada por la regla del producto, nos da como resultado el miembro izquierdo de la ecuación anterior. Por lo tanto, en el miembro izquierdo, que corresponde a la derivada del producto del número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por y, solamente aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que en grandes rasgos afirma que derivar e integrar son operaciones inversas. Entonces, en el lado izquierdo solamente aplicamos el teorema fundamental del cálculo y en el lado derecho de la ecuación integramos. Hay que decir también que la comilla arriba del paréntesis, en donde están las dos funciones multiplicadas, denota la derivada. Por lo tanto, nos queda el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por y, ya que aplicamos la antiderivada. Por lo tanto, extraemos solamente la notación de derivada con comillas. Y esto es igual a la integral del número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2, cuya integral corresponde a la misma expresión menos la x del integrando, y solamente le agregamos la constante de integración. Luego multiplicamos en ambos miembros de la ecuación por 1 sobre el factor de integración y nos queda como
1 sobre el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por y, y esto es igual a 1 sobre el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 más c sobre el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2. Y ahora, operando estas expresiones, la multiplicación de una fracción compuesta por un número entero en el numerador y en el denominador, una potencia de base e por una potencia de base e, nos queda como el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 sobre el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 por y, y esto es igual al número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2 sobre el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2. En ambas expresiones es igual a 1 y la constante de integración obviamente queda dividida, al ser multiplicada por la fracción, queda dividida entre el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, esto es igual a 1 por y es igual a 1 más la constante de integración sobre el número de Euler elevado a x al cuadrado sobre 2. Luego multiplicamos 1 por y, esto es igual a y, ya que 1 es el elemento neutro para la multiplicación y nos queda como y igual a 1 más la constante de integración sobre el número e elevado a x al cuadrado sobre 2. Aquí podemos aplicar la propiedad del exponente negativo y nos queda como y igual a 1 más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2. La propiedad del exponente negativo nos dice que el exponente de una potencia cambia de signo según esté en el numerador o en el denominador. En este caso, el exponente de la potencia estaba en el denominador y pasó al numerador con exponente negativo. Entonces, la solución que satisface a la ecuación diferencial lineal de primer orden es y igual a 1 más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2. Y si nosotros queremos comprobar la ecuación diferencial lineal, tenemos que sustituir el resultado en las variables correspondientes. Entonces, el resultado es y igual 1 más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2. Luego, entre paréntesis, escribimos la solución. 1 más c por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2. Cerramos el paréntesis y lo derivamos. Esto equivale a y derivada más x por paréntesis. Nuevamente sustituimos y, que es el resultado, 1 más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2. Cerramos el paréntesis y esto es igual a x. Y esto implica, al derivar la primera expresión, la constante 1 es igual a 0 más, ahora nos queda el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2. Eso queda intacto, queda igual por la derivada del exponente. Factorizamos el exponente y extraemos la fracción 1 sobre 2 por x al cuadrado derivada, que es igual a 2x. Cerramos el paréntesis. Más, ahora multiplicamos x, que está fuera del paréntesis, por 1 y por la constante de integración y por e elevado a menos x al cuadrado sobre 2. Esto nos queda x más c por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2 por x. Todo esto es igual a x. Luego operamos el miembro izquierdo de la ecuación sin antes decir que la constante de integración forma parte de la potencia de base e y de exponente negativo x al cuadrado sobre 2, ya que la constante representa una familia de funciones y a la vez esta constante nos permite representar todas esas funciones
posibles. Y entonces extraemos el 0, ya que es el elemento neutro para la suma. El 2 que está en el numerador y el 2 que está en el denominador se cancelan, ya que el 2 contiene el 2 una vez y nos queda como la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2 por menos x más la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2 por x, y todo esto es igual a x. Y ahora extraemos los paréntesis y multiplicamos y nos queda como menos la constante de integración por el número de Euler elevado a menos x al cuadrado sobre 2 por x más la constante de integración elevado a menos x al cuadrado sobre 2 por x. Todo esto es igual a x. Entonces tenemos dos expresiones algebraicas iguales pero con distinto signo, una con signo negativo y la otra con signo positivo. Por lo tanto, la suma de estas expresiones es igual a 0 y nos queda como x igual a x. Por lo tanto, con la solución y igual 1 más la constante de integración por el número de Euler elevado a la fracción menos x al cuadrado sobre 2 nos proporciona la igualdad correspondiente a la ecuación diferencial lineal de primer orden y derivada más x por y, y esto es igual a x. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.